Bueno, esto va un poco a criterio siempre del cuerpo técnico. A mí me gusta en este caso razonarlo y valorarlo todo y por supuesto compartirlo con los jugadores que son los protagonistas, y mi idea siempre es la de siempre que pueda y siempre que entienda oportuno, no suelo concentrar al equipo. Lo he vivido muchos años como jugador y como entrenador, no tengo por norma concentrar. Eso no significa que en un partido determinado de Champions o un partido que yo considere especial lo pueda hacer, pero creo que el jugador es lo suficientemente profesional para saber lo que tiene que hacer antes y el día del partido, mejor que en su casa. Entiendo que en un hotel pocas veces puede estarlo, ya tenemos viajes suficientes como para estar lejos de casa, y me gusta que el jugador tenga la sensación de que está con su familia y que va a competir y va a hacer algo que le guste y que disfruta. O sea que generalmente la dinámica será esa, no suelo concentrar en mi equipo. Y fuera de casa, en función de si puedo viajar en el día, viajaremos en el día. Vuelvo a hacer lo mismo, misma rutina, estar en un hotel tantas horas yo entiendo que no es beneficioso. La lista el mismo día de partido cuando jugamos en casa, fuera cuando viajamos, evidentemente, y en casa a los jugadores, tanto en casa como fuera, le doy los 11 que juegan, hora y media antes del partido, 2 horas, cuando hago la charla. Son los protagonistas, son los primeros interesados en saber quién juega o no. He dicho que necesito una competencia feroz, todo parte porque puedan jugar y sentirse titulares todos, y esa es mi idea, y sigo haciéndolo así. Entonces considero que los primeros que se tienen que enterar son ellos, y a los primeros a los que se los digo es a ellos.